Muchas gracias, profesora Elena, por la invitación. Es un placer compartir con ustedes este espacio de reflexiones sobre el arte y la democracia. Particularmente, mi área de investigación ha sido la historia del conflicto armado colombiano en el trabajo que mencionó la profesora Astrid Elena, de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, un proyecto que se llevó al libro en 2 tomos y también a programa radial con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y una de las preguntas fundamentales de ese proyecto es cómo se ha construido Deje lo que le estás poniendo. una cultura de la violencia, no solamente de la violencia con mayúscula, sino también de la pequeña violencia y sobre todo de la exclusión a quien se ha considerado el enemigo en la guerra. Desde el siglo XIX hemos enfrentado 8 guerras civiles en la era republicana, desde la guerra de los Supremos a la guerra de los 1000 días, y luego hemos tenido varios momentos de un conflicto armado, que se quintuplicó después del magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán. Y en ese contexto, la violencia ha tenido 3 características. Una característica que tiene que ver con la teoría de las 3 Eres del historiador Luis Javier Ortiz. En Colombia nos hemos asesinado por las 3 Eres: por religión, por regionalismo. Espera que se le sequen las manos, hijo. Esto lo hizo el profesor Luis Javier Ortiz para explicar las guerras civiles del siglo XIX, empezando por la guerra de los Supremos hasta la guerra de los 1000 días. Pero si aplicamos esta teoría para los más de 200 años de era republicana, podemos notar que la teoría de las 3 R sigue teniendo gran validez. Todavía nos seguimos matando por lo mismo, por la riqueza. Empecemos por ahí. La riqueza se construye con los medios de producción. En el capitalismo, los medios de producción son privados. En el socialismo, los medios de producción son manejados por el Estado. Y si analizamos en Colombia, ha habido una repartición de los medios de producción entre oligarquías que manejan el Estado y entre empresas que también manejan el Estado. Empresas privadas que han montado presidentes, que han montado congresos, que son clanes. Según la teoría de León Valencia y de Ariel Ávila Martínez, a Colombia la han gobernado 54 clanes, 54 familias. Y la pregunta que vale hacerse es: ¿eso es democracia? Bueno, María Sofía dice que eso sí es democracia. Es una democracia, pero para una aristocracia. Una aristocracia que se ha convertido en oligarquía porque no ha gobernado bien. Una oligarquía que ha hecho de Colombia un país con mucha gente pobre, un país rico en recursos naturales, pero que ha sido empobrecido por estas castas que a través de la politiquería, el clientelismo, la plutocracia, porque ha sido un gobierno de los ricos y para los más ricos.
Y en ese contexto, el arte ha sido una herramienta de denuncia a las castas dominantes. El arte, a través de la música, a través de la literatura, a través del cine, a través de la pintura, el arte no tiene por qué inmiscuirse en todos los problemas, pero cuando el arte se mete en la política, más allá de la calidad estética de la obra, el arte busca comprender la realidad, transformarla y crear conciencia. Hay un arte que es muy bonito, muy bien hecho. Hablando de la música, por ejemplo, uno puede decir que hay agrupaciones que técnicamente trabajan muy bien, pero no se meten en temas políticos. Hay otro arte que puede que estéticamente no tenga tanta calidad, pero está diciendo quiénes son los corruptos, quiénes son los amos de la guerra, quiénes son los que le dan combustible al genocidio, al conflicto armado de larga duración y de mediana intensidad. En este momento les pongo como ejemplo la música punk. La música punkera ha tenido una característica muy interesante, tanto en el ámbito nacional como internacional, que es una música que cuestiona un sistema. Por poner otro ejemplo, el rap. El rap también es una música que pone en duda un sistema. El heavy metal también. El heavy metal se mete sobre todo con el poder eclesial. Y hay también excepciones. Pero si miramos la música, es una forma de cantar las verdades a estas oligarquías. Pero igual, en el arte también encontramos música que está a favor del régimen, sea por acción o por omisión. Por eso, cuando hablamos del arte y su compromiso político, es algo relativo, porque yo puedo hacer un arte a favor de las clases dominantes o puedo hacer un arte a favor de las clases dominadas. La esencia del arte no es estar a favor de X o Y ideología, pero el arte sí ha permitido hacer resistencia ante la dictadura. Si ustedes miran la cantidad de artistas que sufrieron el exilio en el siglo pasado, más allá de que la dictadura fuera de extrema izquierda o de extrema derecha, se pueden dar cuenta que allí el arte fue resistencia y que en esa medida se encuentra otro valor que ya hace parte de la cultura popular. La cultura popular no tiene una clara ideología. La cultura popular se basa en las masas. Y las masas pueden ser pensantes o no, pero el arte ha sido usado por instrumentos, tanto como de la dictadura como de la resistencia a la dictadura. Les pongo otra vez el ejemplo de la música. Ustedes analizan la música metalera. Esta música ataca el poder de una religión, pero en esta misma música hay música cristiana metalera que defiende la misma religión. En el caso del punk, hay agrupaciones que defienden el enfoque decolonial, el enfoque antiimperialista, el enfoque democrático antidictadura. Esa música la podríamos llamar música decolonial.
Y en lo personal, tiendo a escuchar o a coleccionar aquella música que comparta un mensaje decolonial, aquella música que se oponga Vamos a ver qué hace. a las masacres, a los genocidios, al desplazamiento forzado, a las diferentes formas de violencia contra grupos minoritarios. Y acá es en donde entra el concepto de democracia, un concepto bastante maltratado. Supuestamente la democracia es el gobierno del pueblo. Y en Colombia aparentemente tenemos una democracia representativa. Pero esta democracia tiene muchas fisuras, muchas dificultades. Una de ellas radica en que el sistema electoral no ofrece todas las garantías para que efectivamente haya un poder popular. Y acá ingresa otra vez el arte como esa forma de hacer una práctica democrática, una práctica que permita la transformación sin depender de las corporaciones, de las instituciones, sin depender de un sistema electoral que tiene muchas deficiencias. Y acá yo me quiero citar las palabras de Giovanni Sartori, quien define la democracia como la posibilidad que tiene el pueblo de dirimir sus diferencias a partir del argumento, de la dialéctica, del diálogo de saberes, del consenso. Y muchas veces algo puede ser masivo, pero eso no significa que sea democrático, en el sentido de Giovanni Sartori. Estanislao Zuleta, el gran pensador colombiano también, tiene un concepto de democracia muy parecido al de Sartori. Para Estanislao Zuleta, la democracia es la posibilidad que tenemos de resolver problemas como pueblo a través del pensamiento crítico, del pensamiento libre. Una de las tesis que más defendió Estanislao Zuleta, que las instituciones educativas no fortalecen el pensamiento libre ni el pensamiento crítico, que la mayoría de instituciones educativas no enseñan a pensar, solo enseñan a repetir. Y uno se pone a mirar y el maestro Estanislao tiene razón, a pesar de que lo dijo en los 80s y han pasado más de 40 años, se siguen dando las mismas dinámicas, exámenes memorísticos, evaluación por competencias, estándares de calidad. Y en esa medida, la democracia que propone él es una que nos permita ir más allá del sistema electoral, ir más allá de las masas, ir más allá de las instituciones educativas. Una democracia real, una democracia deliberativa, una democracia que nos permita reconocer el conflicto, porque como lo decía Gandhi y también lo decía Estanislao Zuleta, en lo humano los conflictos son inevitables. Lo que se puede evitar son las guerras. El conflicto siempre va a existir, en tanto que siempre va a haber alguien que opine diferente, o va a haber alguien que quiera sentirse superior a otro alguien, un país que se quiera creer superior al otro. El problema, como diría Estanislao Zuleta, es cuando no podemos evitar que el conflicto se convierta en guerra. Y la última tesis que les quiero compartir tiene que ver con este concepto de guerra. Estamos ante una nueva modalidad de guerras, las llamadas guerras de cuarta generación, que así se llaman desde 1989, cuando se cayó el muro de Berlín, cuando se empezó a desintegrar
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La guerra cambió de concepto, pero sigue siendo igual de destructiva. En las guerras de primera generación se enfrentaba ejército contra ejército. Casi nunca se inmiscuía a la población civil. En las guerras de segunda generación se empezaron a crear unos relatos nacionalistas, identitarios. En las guerras de tercera generación, la tecnología se volvió más importante, las revoluciones industriales, las armas químicas, las guerras mundiales y la Guerra Fría, que duró desde 1945 hasta 1991. Esa fue la plena guerra de tercera generación, en donde se empezaron a emplear tácticas como armas químicas. Pero a partir de 1989, entrando a la cuarta revolución industrial y a las guerras de cuarta generación, la internet y lo que ahora son las redes sociales se convirtieron en los nuevos escenarios de campos de batalla. Y acá es en donde empieza la guerra de la desinformación, de las noticias falsas, de los memes. Esa es la nueva guerra. Si ustedes analizan el conflicto en Ucrania, en el Donbass, el genocidio del pueblo palestino, son guerras que tienen elementos convencionales, pero que en su mayoría tienen elementos de guerra irregular, porque se involucra cada vez más a la población civil, se involucra cada vez más la tecnología, las noticias falsas, la desinformación, las cadenas de WhatsApp, los memes. Y acá es en donde el pensamiento crítico y el arte como motor de la transformación social y cultural e histórica son importantes, porque el arte tiene la posibilidad performativa y transformativa para entender mejor las guerras de cuarta generación. Por eso hoy día ya no te matan tanto con bombas, aunque te siguen matando con bombas, con misiles, con metralletas. Hoy día te matan con noticias falsas, dañando la reputación, aprovechándose del poder masivo de las redes sociales para atacar, destruir la honra. Joseph Goebbels, el publicista de Hitler, hubiese hecho maravillas con el Facebook, con el Instagram, con el TikTok, pero hoy día tenemos a millones de Goebbels con perfiles falsos, lo que llaman las bodegas o los bots. Son perfiles falsos que hacen millones de veces más daño que lo que podía hacer Goebbels en la época de Hitler. Y es para estas